Entonces, vamos a ver si dejamos alguna tarea. ¿Dejamos tarea alguna la última vez? Tengo un pedido de oración, pastor, urgente. Bien. Sí, por la salud de mi hijo, por favor. Bien, bien. Física y espiritual. Amén, 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 amén. ¿Cómo es el nombre de él? Santiago Eleazar. Oh, sí, Santiago Eleazar. Padre, grande es tu misericordia. Tocamos tu puerta, llevamos a tu presencia, Señor, esta petición que tú la conoces. Santiago Eleazar, Señor, extiende tu mano de poder y tócalo. Y sana, Dios mío, Señor, toda dolencia espiritual y física. Tócalo, Señor. Sánalo. Deja allí restauración, sanación, vida en su cuerpo y en su alma. Porque tú tienes poder y te pedimos esa obra. Te pedimos esa obra de sanación, de restauración, de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Qué es lo último que estudiamos? ¿Quién recuerda? La tarea era repasar las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias. Repasar el mensaje a las 7 iglesias. En eso quedamos. Ese fue el último tema que tocamos. Muy bien. Ya miramos aquella vez la primera iglesia a Éfeso, ¿no es así? Sí, hasta Pérgamo. Hasta Pérgamo, muy bien. Ok. Pues escuche bien. Escuche bien. Esas 7 iglesias tienen el número predilecto de Dios. Por lo tanto, representan el plan de Dios, el programa de Dios. Todo el desenvolvimiento de la obra de Dios en medio de un mundo lleno de confusión y lleno de enemistad contra Dios. Y que eso es muy importante. Y entonces, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, Jesús revelándose en medio de toda la vorágine humana en la tierra. Y que entonces la iglesia de Pérgamo, esa iglesia es cuando Santino. Sí, cuando la iglesia ya terminó la persecución y entonces se le abre el espacio de paz. Constantino establece la religión cristiana como la religión número 1 del imperio. Y la iglesia no aprovechó su oportunidad espiritual, sino que lo que hizo fue entonces aceptar la trampa de Satanás del poder terrenal. Y entonces se volvió una iglesia poderosa, una iglesia de alcurnia, una iglesia de abundancia, de ascenso, de renombre, y se posiciona en la tierra, se acomoda en la opulencia. Y eso es lo que pasó, la iglesia de la opulencia. Así se le puede llamar a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de la opulencia. Porque ella se dedicó a servirse con la cuchara grande. Lo espiritual fue tirado por la borda y el acomodamiento del poder terrenal fue la opción. Y entre el 325 y el 538. Bien. Allí no hubo mucha persecución. Perdón, pastor, usted había dicho 313 al 538.
Pongamos fue en el 325. Pongamos el 325. Ok. Sí. 325. Allí fue a donde Constantino varía esa fecha. Te puede poner cualquiera de las dos. Usted puede poner, si quiere, 325. Hay un grupo de eruditos que ha puesto el 325 y otro el 313. En este libro que tengo, que se llama Los Llamados, los Escogidos, aquí tiene el 313. Dígame, María. Usted puede elegir, porque en el 313, allí entra Constantino, y desde que él entró, pues él proclamó un edicto, el edicto de Constantino. Y es de que la iglesia cristiana era una religión ya de las religiones del imperio. Sí que puede poner 313. Eso, todo lo que estamos estudiando, usted puede buscarlo en la enciclopedia, en la historia. Todo es histórico. O sea, no hay allí datos que sean de una religión, sino que son datos que son de la historia, que son investigables. En el año 476, fue derrotado. Sí, vamos a ver si nos ayudan con el ruido. En el año 476 cayó el último emperador romano. Recuerde usted que del 313, desde Constantino al 538, allí la iglesia cristiana se le entregó el poder, se acomodó en el poder, tuvo el ascenso al poder, pero el Papa no tenía el control, no tenía el mando político y militar. Así que existía el Papa y también el emperador. Pero en el 476, allí cayó el último emperador. Año 476. Usted va a la Biblia, en el internet, usted encuentra en Google. 476 cae el emperador romano. Se llamaba Rómulo Augustulo. Así que el imperio romano de Occidente en Europa ya no tuvo, porque le dieron un golpe de estado y erradicaron al emperador. Año 476. En el 538, esa es la fecha de la iglesia de Pérgamo, que hasta el 538. Porque ahí el Papa aprovechó que no había emperador y entonces acaparó, reclamó, ocupó el trono de los emperadores. Desde el 538. Llevó entonces el dominio de la religión, el liderazgo de la religión, la dirección de la religión, y también se puso por encima de todos los gobernantes y los reyes, ocupando el trono del emperador. Ya no se quedó solamente como estaba antes con la religión, ocupado en sus asuntos religiosos, sino que él acaparó ambos poderes. Y ya no hubo más emperadores en Roma, sino el Papa. Eso fue el año 538. Entonces, ¿cuál es la iglesia que viene después del 538? Tiatira. Tiatira. ¿Ve?
Escuche bien. Escuche bien. La iglesia de Tiatira es un periodo largo. La iglesia de Tiatira se le llama la iglesia de la Edad Media. Hay un periodo en la historia de Europa que se llama la Edad Media. La Edad Media fue entre el 538 y la Reforma Protestante de Martín Lutero, 1517. En el 1517 estaban hablando que ese periodo es largo, ese periodo es de casi 1000 años. 538 a 1517 son casi 1000 años. Esa es la iglesia de Tiatira. Es la iglesia del dominio absoluto. La iglesia de Tiatira, del dominio absoluto del papado, a donde tiene el control del imperio y también la religión. Durante ese periodo está lleno de guerras de papas y de guerras militares, porque comenzaron entonces los reyes a hacerle la guerra al papa para quitarle el poder político y militar. Y él usando la religión para derrotarlos a ellos. Y persiguiendo a todos. Ahí fue la Inquisición. Aquellos que no simpatizaran, que no concordaran, que no se sujetaran, que tuvieran una idea diferente, usando el poder político para encarcelarlo, para todo tipo de tortura, de persecución y de exterminio. Tiatira. 538 a 1517 son casi 1000 años. Esa es la Edad Media. Entonces usted tiene que leer, debe leer El Conflicto de los Siglos para que usted pueda entender bien todas las etapas de la iglesia que en El Conflicto de los Siglos están explicadas. En El Conflicto de los Siglos, la información con respecto a Lutero y a la Reforma Protestante es muy, muy abundante. Y que se debe saber para conocer la historia sobre Lutero. En el internet hay una película de Lutero que lo encuentren en Google, Martín Lutero, para que vea cómo fue que Lutero, siendo un sacerdote, todas las vicisitudes y penurias que enfrentó y cómo fue la Reforma Protestante. Eso desató guerras grandísimas. Pero toda Europa se hizo protestante por la obra de Lutero. Toda Europa era católica y Lutero y Calvino le arrebataron a Europa a la Iglesia Católica. Solamente quedaron siendo católica en Europa España, Italia y Portugal. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Yo tengo 3 preguntas que prácticamente se vuelven una, pero es en general, pastor, de los 7 mensajes de las 7 iglesias. Sí. ¿La puedo hacer ahora? Sí. Ok, la pregunta mía es, la característica de las diferentes iglesias. Sabemos que hay ciertas características que definen cada uno de esos periodos, pero a la misma vez yo entiendo, ¿verdad?
mirando la situación nuestra también hoy, de que ellas se mezclan como que era, todas esas características se mezclan en todas las etapas. Por ejemplo, la de Éfeso, dejar el primer amor, también hoy se está viendo, se vieron en las otras también, ¿verdad que sí? En todas. Ajá, entonces todas están mezcladas. Ahora, la segunda pregunta es, de acuerdo al orden cronológico de la historia de cada una de esas etapas, ¿cómo llegó el mensaje? ¿Cómo llegó el mensaje en su momento a cada una de ellas cuando el apóstol Juan murió en el año 100 después de Cristo, o sea, al finalizar de la primera etapa que fue la de Éfeso? O sea, por ejemplo, nosotros ahora tenemos la Odisea y sabemos que nosotros estamos en la etapa de la Odisea por las características, pero en el momento de Teatira, de Sardis, de Pérgamo, ¿cómo le llegó a ellos el mensaje de la condición en que ellos se encontraban en su momento? ¿Cómo le llegó el mensaje de cómo se encontraban? Sí, o sea, por ejemplo, el ángel le dice a Juan, escribe estas cosas, ¿verdad? Y le da el mensaje a cada iglesia. Entonces, se supone que como nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos la Biblia, nosotros tenemos el mensaje para nosotros ahora. Y estamos ubicados, nosotros nos hemos ubicado y sabemos que estamos en el periodo de la Odisea, de la odicense. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo de Pérgamo, en el momento dado en que ellos estaban, cómo le llegó a ellos el mensaje en la condición que ellos estaban como iglesia? El Espíritu de Jehová, es decir, recuerde que esta es la revelación de Jesucristo operando en la historia. Por lo tanto, entonces, en medio de esa situación, allí estaba la iglesia, allí estaban el remanente. Ese remanente es la iglesia de cada periodo. Ese remanente supo cómo su condición y ese remanente recibió el mensaje. Porque ese remanente existió porque recibió mensaje, porque el Espíritu de Jehová operó en cada etapa y los alcanzó, porque el Espíritu alcanza al remanente en cada tiempo y les reveló su condición y fue quien hizo posible que existieran, quien los animó. Pastor. Perdón, y la última pregunta relacionada con esa es, las diferentes promesas en cada una de las etapas, al final se van a cumplir todas en todos y cada uno de los redimidos, ¿verdad que sí? Todas las promesas, por igual, sí, para todos. Sí. Ok, gracias. Porque toda promesa de Dios es para todos. Gracias. Sí. Usted estaba leyendo de la iglesia, al mensaje de la iglesia de la Tiatira. Sí. Yo mirando el periodo que había del 538 a los 1000, ¿cuál fue que usted dijo? 1517. 1517. Es un periodo, cuando yo leo el mensaje a la iglesia de la Tiatira, como que no cuadra con lo que uno espera que sea en un periodo de persecución, porque yo he dicho antes que, bueno, la hermana White dice que los periodos de persecución normalmente la iglesia se levanta y se calienta, porque los calientes son los únicos que quedan, y yo me imagino que ese periodo fue de persecución, pero dice en parte del mensaje que tu obra postrera son mejor que la primera, y también ha dicho que tolera esa mujer llamada Jezabel, y también dice que dice y te he dado tiempo para que te arrepientas, pero que no quieras arrepentirse. ¿Cómo ese mensaje de la iglesia, me imagino esta es la iglesia cristiana, cómo ajusta a ese periodo de persecución tan fuerte que había, la Edad Oscura, donde los cristianos tenían que ser cristianos o si no, no lo eran, porque eran perseguidos si lo fueran? ¿Cómo usted explica ese mensaje tan fuerte a una iglesia que parece perseguida en el periodo? Veamos de que allí se le está avisando por decirlo así, decir un mensaje fuerte a la iglesia perseguida. El problema que le pasa a esa iglesia es que esa iglesia, Dios está mirando allí, que realmente el pueblo lo que le está pasando es que tiene mucha, o sea, el cuadro que le está pasando a la iglesia, como Dios la ve, es una situación allí
de mucha, por decirlo así, corrupción espiritual, de mucha depravación espiritual. En esa situación. En esa situación. Había 3 o 4 fieles, ahí estaban los valdenses y los albigenses. Okay. Era huyendo en los montes, pero había todo un pueblo cristiano con mucho engaño y mucha corrupción. Wow. Sí. Mire, gracias que usted dice, yo nunca he visto ese cuadro en ese periodo, porque para mí la iglesia era perseguida, todo tiene que ser dedicado, porque imagínense cómo van a ser perseguidos y dedicados al mismo tiempo, y no dedicados al mismo tiempo, no tiene sentido para mí. Pero... Sí, habría que ver si tú, por ejemplo, llegas a una iglesia y tú ves una iglesia que la iglesia entera, tú la ves como iglesia entera y en ella tú encuentras gente que son oro molido y gente que son charlatanes. Cierto. Eso es lo que está pasando allí. Oh, wow. En la iglesia que eso no pasó es en los 2 primeros periodos, porque allí el fuego era de tal magnitud que allí sí no había espacio. Pero ya después, en la iglesia de Pérgamo y en la de Tiatira, ya allí sí, allí había gente muy fiel, pero había mucho pueblo corrupto, mucho pueblo mediocre, había mucha oscuridad. Wow. Sí. ¿Y cómo eso, gente que estaban llenos de oscuridad, vivían un periodo de persecución cristiana, si ellos se llamaban cristianos? Nosotros podemos en nuestra mente imaginarnos una calidad de cristiano. Según como nosotros visualizamos la religión. Pero ese no era el cuadro allí. Allí después de cientos de años de oscurantismo, había un deterioro religioso generalizado. Ya. I got it. Sí. Oh, wow. Los errores que se sembraron desde la muerte de Juan, a ese nivel, eso era una cosa ya terrible de supersticiones dentro de la religión. Me imagino que el cristianismo se confabuló con el poder papal, o sea, parte del cristianismo llamado. Y se llenó de todas las paganismo de milenios. Allí estaban incubándose. Ok, ya, wow. Sí. Situación terrible. Así que entonces esa iglesia del tiempo del papado con el dominio en la Edad Media fue un tiempo de oscuridad terrible. Hay que leer el conflicto de los siglos bien para entender cómo Satanás operó, cómo se oscureció el mundo, cómo se oscureció la religión. Y que en el año Martín Lutero está levantándose en 1517. Así que más de 200 años antes, se levantó la persona que fue quien reclutó a Martín Lutero. El mensaje por el cual Martín Lutero pudo surgir y existir pasó en 200 años antes. Fue Wycliffe. Martín Lutero era de Alemania, Wycliffe era de Inglaterra. Wycliffe es el que se le llama, a la señora le llama el lucero de la mañana y se le llama en la historia el lucero de la mañana, que es cuando usted se levanta de noche y está todo en tiniebla y comienza a ver entonces el primer lucero que viene apareciendo y surge, que viene así imperceptible y aparece. Así fue la oscuridad total y luego Wycliffe se levantó en Inglaterra, ¿ve? En el 1300 algo, predicando allí. Y él fue el que abonó a Europa para la reforma. Lutero encontró un territorio ya muy abonado por Wycliffe. Ese fue el que realmente abonó la reforma protestante en Europa. Ese fue el que se levantó contra la iglesia romana en Inglaterra. Y se fue y trabajó en Alemania. Fue que abonó las condiciones para que la reforma de Lutero pudiera, germinar.
Sí, tiene que leer el usuario de la reforma en el conflicto de los siglos Wycliffe. Ellos no fueron entonces los que sembraron diríamos, la raíz para dar paso al otro periodo, porque es interesante que el periodo de la supremacía papal se corta con Tiatira y sigue en Sardis, pero yo no sé por qué hay esa división, porque no todo el tiempo de Tiatira fue el tiempo de la supremacía papal. ¿Por qué tú crees que siguió? ¿Por qué crees que siguió? Yo creo que hubo una reforma allí. Yo no estoy muy... No, o sea, ¿por qué tú dices que siguió? ¿Por qué tú dices que siguió el periodo papal? Porque no terminó en el 1517. ¿Qué cosa no terminó? El periodo de la supremacía papal. ¿Por qué? No, porque no es el periodo que termine en el 1700... cuando es 1798, creo, no sé cuándo. Te felicito, yo estoy preguntando para asegurarme que tú estás controlando, que tú tienes un control de la historia. Es para eso que te preguntando. Sí, es que del 538 al 1798, ese es el periodo de dominio papal. Entonces tú estás reclamando que por qué, si ese periodo es uno, ¿por qué tiene dos iglesias? Exacto, usted me dio el pensamiento. Yo te estoy haciendo la pregunta, todo es para asegurarme que tú estás mirando la pantalla bien clara. La razón por la cual tiene dos iglesias es porque una es la condición del dominio papal sin Lutero y otra es la condición del dominio papal con Lutero. Wow. Una vez que se levanta Lutero, la iglesia tiene ahora proféticamente todavía dominio, pero las cosas ya no andan igual después de la reforma. Entonces ya eso tiene una iglesia aparte. Ya la cristiandad no está como estaba desde el 538 hasta Lutero, ya no está igual que de Lutero a 1798. Wow. Ya esa iglesia tiene otra cara. Una vez que Lutero se levanta y se desencadena la reforma protestante en Europa, las cosas ya no están igual. Entonces, esa es otra iglesia ya. La iglesia va del dominio papal con Lutero, con la reforma, las cosas no son iguales. Ya todo está diferente. Aunque sigue el dominio papal hasta el mismo... Sí. Siguió el dominio papal, el papa tenía control, pero ya las cosas no estaban igual. Hace sentido. Porque ya en Europa había evangelio, ya en Europa había revolución religiosa. Ya Europa estaba haciéndose pedazos. Fue por Lutero que se le terminó el periodo al Papa. Fue la reforma protestante que hizo posible que al Papa se lo pudiera derribar. Fue él quien lo tumbó. Aunque fue general francés que fue, sin Lutero eso no hubiera sido posible nunca, si la reforma no era posible. Cuando Berthier entró al Vaticano, Europa ya no había catolicismo. Wow. La reforma fue quien lo derrotó. Fue Lutero. Es interesante. Entonces, tienen que estudiar bien la historia, cómo fue la dinámica de la reforma protestante en Europa. ¿Ven? El estampido, el poder, el movimiento que eso produjo, el impacto que produjo la reforma protestante en Europa, el poder que tuvo, cuánto eso influyó, cómo influyó. Europa fue devastado el poder papal en Europa por la reforma. Así que entonces hasta Lutero tenemos entonces... Pastor, hay una hermana aquí que se llama Yasmín Díaz. Está levantando la mano, parece que quiere hacer una pregunta. Adelante. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Amén. Pastor, mire, aquí en la condición de la iglesia en Sardis, veo como que la condición ahí espiritual está como, ¿será que está peor? Según aquí dice que ella tiene nombre de que vives, pero que está muerto. Sí. Parece que entonces en esta época su condición espiritual está peor que en la Tiatira. ¿Por qué? Sí.
Sí, sí, así como dice que ve que está muerta, es así. Sí. Así que tenemos entonces aquí la iglesia. La iglesia me dice en Sardis, me está diciendo. Sí, Yasmín. Sí, en Sardis. Muy bien. Esto dice aquí. ¿En qué versículo usted está leyendo? Estoy aquí Capítulo 3, en el capítulo 3:1. Ajá, ok. adelante. La iglesia de Sardis es la iglesia del tiempo de la Reforma. Porque la iglesia de Tiatira, que es la de Pérgamo, ese es el tiempo de la paz y la tranquilidad, del espacio y la libertad abierta por Constantino, del 113-538. Y luego entonces, Tiatira, ¿ve? 218, esa es la Edad Media, del tiempo del 538 hasta la Reforma Protestante. ¿Ve? Entonces, de la Reforma Protestante de Lutero hasta que el Papa es apresado, esa es Sardis. Y aquí va el ángel de la iglesia en Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene el nombre de que vive y está muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Eso significa de las cosas que están muriendo, que están ya para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que ha recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás que hora vendré a ti. Esa es la iglesia del tiempo de la Reforma Protestante. 1517-1798. Ahí en ese tiempo estaba Martín Lutero. La reforma de Martín Lutero. Es lo que se llama la Reforma Protestante. Para poder saber mucho de la Reforma, el conflicto de los siglos dice mucho, pero de eso hay libros al granel en el mundo. En el internet hay, de la Reforma hay mucho. La Reforma Protestante de Martín Lutero. ¿De dónde salen los protestantes? Las iglesias cristianas, ¿de dónde salen? Salen de allí. Y aquí mismo se repite igual la misma historia, pastor, de Tiatira. Porque aquí dice que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y después dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. O sea, en la misma situación que usted me explicó en Tiatira, que había un grupo de gente que no estaban bien y otro grupo de gente también que estaban bien, porque aquí eso es lo que dice. Sí. Hay un grupo que no está bien y otro que no está bien. La misma situación sigue, parece que hay iglesia perfecta, pastor, en en esta historia. La mejor iglesia es de Éfeso. Por eso cuando tú lees la carta a los Efesios, esa carta es enviada a Éfeso. Y esa carta a los Efesios es una de las epístolas más hermosas que hay. Wow. Y ahí solamente en Efesios, allí solamente es belleza. Allí no hay reprimenda, allí no hay allí la iglesia, la carta a los Efesios es a Éfeso. Wow. Pastor, pero en Esmirna y en Filadelfia tampoco hay reprensión. En Esmirna, esa es la iglesia, Esmirna. Vamos a ver acá. ¿Dónde está leyendo usted? No, en el 2:8, ahí no hay reprensión. Bien, en el 2:8, que escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, eso indica que esa es la iglesia de la persecución más violenta de todas. No hubo ninguna iglesia que sufra el nivel de persecución que la iglesia del tiempo de Juan hasta Lutero. En este libro, si ustedes lo consiguen, es una joya. Habla de eso. Se llama los llamados, los escogidos.
lo estoy leyendo, es una joya con respecto al remanente de todos los tiempos. Y luego, pues, manda allí, ¿cómo se llama? Esto tiene, justo hoy en el capítulo, que está tratando la experiencia de esa iglesia en el tiempo de, ¿cómo se llama? De la más grande persecución. En el tiempo de la más grande persecución, allí lo dice. Los llamados, los escogidos, está hablando de la historia del remanente. ¿Ve? Aquí tiene una lista, por ejemplo, en la página 80 de la más grande persecución. La más grande persecución de la iglesia comenzó todavía en el tiempo de Juan con Nerón, año 64. Allí empezó. En el año 64. Pablo fue decapitado bajo Nerón en el 66. Pedro murió bajo Nerón en ese tiempo. ¿Ve? Esto. Y Nerón incendió a Roma. Y luego se la achacó a los cristianos, y ahí los cristianos comenzaron a ser echados a las fieras. Ese era el teatro que ellos practicaban en el Coliseo. Otro gran ataque grande que la iglesia recibió fue Domiciano, del 90 al 96. Y luego Trajano tuvo del 98 al 117, persecución grande. Adriano, 117 al 138. Marco Aurelio, gran persecución a la iglesia, 161 a 181. Séptimo Severo, 202 al 211. Decio, ese fue el más fuerte de todos. Ese se propuso que la iglesia desapareciera, 235 al 249. Máximo de Tracia, 249, 251. Valeriano, 257 al 260. Y Diocleciano, que ese decretó que la iglesia cristiana desaparecería. Diocleciano fue el último gran ataque. Fue por Diocleciano, de la profecía que dice: tendrá persecución por 10 días, se fiel hasta la muerte. Ya cuando estaba a punto de terminar la persecución, porque ya después de Diocleciano, él terminó en el 311, en el 313 viene Constantino. Cuando estaba a punto de salir el sol, es cuando la noche es más oscura. Diocleciano simplemente aseguró que con él la iglesia ya ya terminaba. Él prometió, dice, ya conmigo, ya vamos a salir de eso. Y le dio para que se acabara. Y fue justo cuando creció más. Pero fue lo grande, Diocleciano. 3.3 al 3.11. Esa es la época de Esmirna. Sí. Ya. Entonces, para esa iglesia no hay, ¿cómo se llama? Señalamientos. Reprensión, no hay. Es muy poca. Pero para las otras sí, porque en las otras, cuando hay menos persecución, o sea, la persecución que hubo del papado fue terrible, pero no fue tan centrada y sanguinaria como la del periodo entre Juan y Diocleciano, entre Nerón y Diocleciano. Eso se nota en los periodos de las iglesias, se nota un tipo, cuando estaba en la iglesia americana, yo decía como un tipo de roller coaster que va, sube, va y sube. Sí. Sí. Está en alto, está en baja, está en alto, está en baja, y se nota. Nosotros no vivimos en un periodo diferente. Tenemos un periodo de bajada y de subida en el periodo de la Odisea ahora mismo. Nosotros no, nosotros estamos en una condición perenne, en una condición estable. Fría. Que no hay ni subida, no hay grandes subidas ni grandes bajadas. Estamos tibios, por eso se nos llama tibio. Porque el que sube y baja o se enfría o se calienta. Así es, sí.
cierto, definitivamente. Nosotros, pero en el periodo se ve como va a haber una subida en la Odisea, en el sentido de que no vamos, espero que no estemos así todo el tiempo, porque así entonces no veríamos la venida de Jesús y nos quedáramos tibios. Bien, así que entonces vamos a ver aquí Sardi, esa es entonces el segundo periodo del tiempo papal. Ese es la quinta iglesia. Esa es la iglesia pues del tiempo de la Reforma. Yo les aconsejo que indaguen para que conozcan cómo fue la Reforma protestante, toda la guerra que hubo y la cosa, pero un gran éxito, un éxito pues profético, histórico de la Biblia triunfando en el mundo con los protestantes, el protestantismo de Europa. ¿Ve? Entonces tenemos aquí entonces el ángel de la iglesia aquí de Filadelfia, versículo 7. Es el periodo más corto de todo, 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia 1798 a 1844. Son 46 años. El más corto. Esa Filadelfia es, ¿qué es la iglesia de Filadelfia? Grábense bien esto. La iglesia de Filadelfia es Guillermo Miller. Es la predicación del evangelio, del arrebatamiento profético que hubo en el mundo, pero que fue movido desde América, desde los Estados Unidos. Tienen que leer El conflicto de los siglos a Guillermo Miller. ¿Ve? El movimiento de la segunda venida de Cristo con Guillermo Miller. Ese es Filadelfia. Guillermo Miller simplemente sacudió y agitó todos los Estados Unidos y Dios levantó escuche bien esto, para los judíos levantó un tipo de Pablo y para los gentiles a Guillermo Miller. Empápese bien. Guillermo Miller predicó, escuche bien eso en todos los niveles sociales y sacudió la nación americana. Ese es Filadelfia. Pero para el mundo judío, Dios levantó a José Wolf. José Wolf, tiene que empaparse, leer El conflicto de los siglos, que fue José Wolf. José Wolf predicó más que Pablo. Wow. Porque en aquel tiempo de Pablo no había condiciones, ni el mundo estaba conocido, extendido para acá, ni nada. Y José Wolf predicó cuando había ya había más naciones, se conocían más, y él visitó todo el mundo conocido en ese tiempo, que no había aviones ni trenes. Predicó desde el punto de vista de cantidad, predicó más que Pablo. José Wolf era hijo de un rabino judío de Alemania y tuvo contacto con los cristianos, leyó la Biblia y se hizo cristiano. Y fue y caminó por todo el mundo visitando las colonias judías de todo el planeta, a pie, a caballo y en barco. Esa es la iglesia de Filadelfia. Nuevamente, el periodo, pastor, ¿de qué año a qué año, por favor? Eso es 1798 a 1844 en Filadelfia. Ok, gracias. Sí, ya. Ajá. Esa puerta abierta que se habla en Filadelfia es el periodo que comienza en el 1844. Sí. El santuario. El santuario. Santísimo. Sí. Y dice que nadie la puede cerrar. Dice. Sí. Sí. Ok. Entonces, en 1844
allí es bueno que se empapen bien de lo que se llama el tipo y el antitipo en la Biblia. Ustedes saben qué es eso, ¿no? Tipo y antitipo. El tipo es representación o sombra y el antitipo la realidad. Por lo tanto, Dios, como no tenemos acceso para subir al cielo a mirar lo que hacen, entonces nos dejó sombra, nos dejó, como se llama, un mapa, a eso se llama tipo, de cómo las cosas se mueven allá. Y nos dejó para eso el culto, el santuario terrenal. En el santuario terrenal había dos actividades. Una era hecha por los sacerdotes y la otra actividad por el sumo sacerdote. Pastor, disculpe, una persona cuando usted considere Roberto está levantando la mano. Bien, si usted me avisa, yo no veo las manos, me avisa. ¿Sí? Ok. Roberto, ¿puede hacerle la pregunta ahora? Sí, buenas noches. Yo quisiera saber, porque yo siempre he investigado, pero quiero a ver si usted me puede dar una explicación. ¿Cómo fue y por qué cuando Constantino cambió el día de adoración, que cambió el sábado por el domingo? ¿Por qué? O sea, quisiera saber qué fue lo que él hizo en realidad, que usted me aclare eso. ¿Cómo O si lo hizo? él tiró un decreto de que el domingo, fuera día de guardar. Es el decreto. Ok, pero mucha gente me han dicho que fue por beneficios personales, por asuntos de negocio, o porque eso es lo que yo quiero que usted me aclare. Y fue así. Sí, Constantino no era religioso, Constantino era un político y militar. Todo lo que él hizo, era como un hábil político, que los políticos todos saben cuando la religión le es una ayuda o no. En Santo Domingo todo el tiempo es así. Todos los presidentes dominicanos, excepto Juan Bosch, toditos saben que necesitan al cardenal, que no pueden operar sin él. Y entonces eso pasa en Argentina, en México, es universal. Solo en Estados Unidos acá, en Inglaterra y en esos lugares, en Estados Unidos sobre todo, en Inglaterra no es aquí. Aquí, acá, la iglesia, la religión, no es la que dictamina. Pero después en todas las demás otras naciones hay una religión fuerte que no se puede gobernar sin ella. Entonces los políticos son hábiles para descubrir esa cosa. Constantino descubrió que la religión cristiana tenía simpatía y lo hizo no era porque él tenía intereses religiosos, porque él no operaba ese tipo de cosas. Ok, pero entonces, ¿qué beneficio tenía él? Porque él no tenía beneficio entonces domingo, ¿y por qué tenía que cambiarlo? Él tenía beneficio, así como se benefician los presidentes dominicanos de recostarse en el cardenal, porque el pueblo es católico y entonces hacerse amigo de la religión le da poder. Ok, pero oye lo que yo digo. Si él no era religioso, ¿qué beneficio tenía él con cambiar el sábado por el domingo si no era religioso? Repito que los presidentes no son religiosos. Los presidentes lo que son es políticos. Entonces él era por congraciarse con el Papa y esa gente. No había, exacto, es decir, lo mismo que hacen los presidentes hoy, él no hizo nada nuevo, es que descubren que la religión simplemente es un poder y hay que hacerse amiga de ella porque ella le reporta autoridad, le reporta poder, le reporta apoyo. Si se levanta contra ella, la religión puede derribarlo, puede hacerle daño. La religión es un bastión, la religión es una columna de apoyo para el que sabe manejarlo. Ok, perfecto, ya entiendo. Sí. Sí. ¿Y cómo usted relaciona, y me excusa que voy a hacer otra pregunta, Adelante. ¿cómo usted relaciona la iglesia de la
de la Odisea de aquel tiempo a lo que está pasando ahora mismo? Bueno, acá la Biblia nos dice lo que está pasando. Nos dice que la iglesia de la Odisea, así era aquella, por eso la pusieron de comparación con la iglesia de ahora, que es una iglesia que se llama una iglesia conformista, satisfecha, que simplemente se siente realizada y completa con lo que tiene. Una iglesia que siente que sabe. Era el caso de los judíos, que los judíos sentían que ellos simplemente eran el pueblo que tenía la verdad y por eso ellos estaban tranquilos y satisfechos. Entonces eso, si no se sabe manejar, hace que la gente sienta que no necesita más nada. La iglesia adventista dice allí, tú dices que tú eres rica, o sea, que tú te sientes bien. Ese es el problema que tenemos hoy. Perfecto. Pero al igual que aquel tiempo, que había gente que eran así, eso mismo hay ahora que, o sea, en aquel tiempo había gente fieles. Y ahora también, aunque hay gente así, pero también hay gente que son fieles ahora. Sí hay, sí. Lo que dice la profecía es que son 10 vírgenes y que hay 5 fatuas o imprudentes y 5 prudentes. Así que sí hay. Perfecto. Sí. Muy bien. Así que entonces, estaba diciendo con respecto al tipo, o sea, el culto, la liturgia que se hacía en el santuario, de ella que podemos guiarnos para entender eso. Yo voy a leer, yo quiero que ustedes me acompañen porque deben entender bien esto, porque si no entienden esto, entonces pues no vamos a saber mucho. Es que ustedes me acompañen para que leamos en Levítico capítulo 16 para entender eso de la obra del santuario y la obra de la limpieza del santuario, del juicio investigador. Mire lo que dice Levítico 16. Leo. Habló Jehová a Moisés diciendo, dice, después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, ve delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Dice el 4, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Entonces dice aquí, versículo 6, hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Así que entonces Aarón, el sumo sacerdote, recuerde que su actividad no es la misma que la de los sacerdotes. Los sacerdotes eran sus hijos. Eran 4 los hijos de Aarón, los sacerdotes, pero murieron 2. Murió Nadab y Abiú. Los otros 2 quedaron fue Itamar y Eleazar. Esos 2 eran los sacerdotes que quedaron. Ellos hacían un trabajo que duraba todo el año y Aarón, sumo sacerdote, hacía un trabajo que era de solo un día. El día que a él le tocaba, hacía eso. Versículo 6. Traía un becerro para expiación, dice, por él y su casa, indica su familia. Él tenía que buscar un animal, un becerro, matarlo, tenía que coger la sangre y tenía que entrar detrás del velo al lugar santísimo. Tenía que llevar un incensario lleno de incienso con brasas que tirara una nube de humo, moverlo, que echara mucho humo y luego rociar la sangre encima del arca que estaba cubierta. La tapa se le llama del arca propiciatorio y era limpiando, quitando pecados que había allí y salía. Así que él ya limpiaba
el santuario, pero de los pecados de él y de su familia solo. Y tenía que matar otro animal y entrar otra vez, tendría que entrar 2 veces, a rociar la sangre, limpiándolo del pecado del pueblo. Cuando él hacía esa 2 limpiezas, ya no entraba más. Y usaba un tercer animal, el cual no mataba. Dice que era un macho cabrío. Y entonces le ponía la mano encima. Y los pecados que él sacó de él en la primera entrada y los otros que sacó de él en la segunda entrada, que era del pueblo, lo pone encima del animal y ese animal lo llevan al desierto. Se llevaban los pecados, así que quedaba libre de pecado el santuario y quedaba libre de pecado Aarón y su familia y todo Israel. Ese era el día de la expiación y el animal se llevaba los pecados al desierto y moría por allá. Ese era el día de la expiación. Porque mire lo que dice el versículo 7. Dice, después tomará los 2 machos cabríos. Note que en el 6 tomó un becerro. Y eso fue para la limpieza de los pecados de él y de su casa. En el 7 dice que va a tomar los 2 machos cabríos, lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echará suerte a Aarón sobre estos 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra para Azazel. Lo que está diciendo, ¿cuál de estos 2 machos cabríos lo mato y cojo la sangre para limpiar allá? ¿Y cuál de los 2 lo dejo vivo para ponerle todos los pecados y llevarlo y mandarlo al desierto? Esa es la suerte que está echando. Dice el versículo 9, hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación. Dice el 10, el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Así que va a mandar entonces el tercer animal al desierto. Lleva todos los pecados encima. Hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya y hará la reconciliación por sí, por su casa. Degollará en expiación el becerro suyo. Eso es lo que dije antes, desde el versículo 8, que él mata a ese animal, dice, por los pecados de él. Después tomará un incensario lleno de la brasa de fuego del altar delante de Jehová y su puño lleno de perfume aromático molido le llevarán detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Note usted que el incensario que él lo llena de incienso y le echa brasa para que bote una nube de humo, es para que ese humo del incensario le cubra que él no vea el arca. Porque si Aarón ve el arca pelado sin nada, muere. Por lo tanto, echa ese humo para que le tape, le haga una nube para que lo tape de que no muera. ¿Sí me hago entender? Sí, pastor. Perfecto. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Eso es la tapa del arca. Al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará, versículo 15, el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. El primero era para limpiar el pecado de él, de su familia, este para el del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro, o sea, está entrando al lugar santísimo otra vez. Hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, note que son 2 veces, y le esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Propiciatorio la tapa del arca. Dice, así purificará el santuario. O sea, está limpiando, lo está purificando con la sangre de todo animal. El santuario entonces estaba sucio. Dice, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos los pecados, de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Expiación o limpieza. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. O sea, el altar que estaba afuera, que ese no estaba en el lugar santísimo ni en el lugar santo, sino afuera en el patio, estaba el altar.
también tiene que limpiarlo. Y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, esparcirá sobre él la sangre de sus dedos 7 veces y lo limpiará y santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión, el altar, hará traer el macho cabrío, el que no mataron, versículo 21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos los pecados, poniéndole en sí sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Entendieron que es el día de la expiación? Sí, pastor, mire, ya el tiempo, yo sé que la hermana Mercedes no va a parar, no, yo me imagino que no se va a poder hacer más preguntas, pero el próximo domingo, si Dios quiere, yo tengo una pregunta con respecto al macho cabrío, aquel que lo mandan para el desierto, que representa a Satanás, ¿verdad? Sí. Esa pregunta, si no se puede hacer ahora, porque yo quería saber, representa que es, como él es el culpable, cae sobre encima de él, lo mandan para el desierto. ¿Qué va a pasar con él al final, después que se reúnan? Ya le estoy haciendo, se reúnan en la batalla de Agog y Magog, y ellos se van a destruir los impíos, pero ¿quién va a destruir a Satanás y sus ángeles? ¿Se van a destruir ellos? Sí, esa pregunta es importante. Tenemos mucho tiempo, hoy ya, como vimos, no, pero tenemos tiempo en el futuro para estudiar bien la naturaleza del pecado, para que la entendamos bien, que el pecado opera de tal manera que se ha dicho que Dios tiene que salir con un garrote para ir para hacer un trabajo con los malos. No es verdad, porque el pecado no opera así, ni Dios tampoco opera así. Lo que pasa es que no se ha estudiado o ha habido un malentendido. El pecado tiene un ingrediente que opera matando al culpable. El culpable no se lo mata, porque el pecado no opera así. El pecado tiene poder para matar y mata al culpable. Eso lo vamos a ver en su tiempo, en toda la Biblia, bien claro. Sí, está bien. Bien, entonces hoy lo que quería solamente es que para poder entender nosotros la iglesia de la Odisea, tenemos que entender qué es lo que se llama el día de la expiación o limpieza del santuario. Porque si no, no sabemos nuestra doctrina, qué es 1844, qué está pasando ahora, si no entendemos a Levítico 16. Pastor, como usted dice, la hermana White habla de este periodo como el gran día de la expiación. Lo estamos viviendo ahora. En 1844, al cierre de la gracia, estamos haciendo lo que Aarón hacía cada año ese día. Era un día al año, todos los años. Wow. Es decir, que había 2 trabajos, ¿entiendes? Los sacerdotes hacían un trabajo y el sumo sacerdote otro. El trabajo de los sacerdotes era acumular pecado en el santuario. Y la del sumo sacerdote, expiar el santuario, limpiarlo. ¿Por qué acumulaba los pecados? Porque el pueblo quedaba limpio de pecado al hacer los sacrificios. ¿Y el pecado dónde estaba? No se desvanece, sino que lo acumulaban. Entonces lo que estamos diciendo es que esto era una sombra de la realidad, es que desde que Adán pecó hasta el cierre de la gracia, en la sangre de Cristo los creyentes son perdonados y limpiados, pero el pecado no se desvanece, sino que es acumulado en el cielo hasta 1844. Esa es obra de sacerdote, acumular pecado. Wow. Y la obra de sumo sacerdote, expiar o limpiar. Eso hay que saberlo, entenderlo. Así Pastor, es que... si no se puede hoy, el próximo domingo, pero yo quisiera que usted dijera algo acerca de cómo es que Jesús murió por los pecados, pero en última instancia el que carga con los pecados es Azazel.
Lo que pasa es que, mire lo que pasa con el pecado. Una vez que alguien está pagando culpa, pero él no la hizo, no puede quedar entonces el pecado allí en la obra que hizo uno. ¿Cómo se llama? Pagando culpa ajena que él no hizo. Él la pagó, pero no cayó en él el pecado Es decir, él no hizo el mal, y es que el pecado tiene que hacer una obra en el que lo hizo. Ya. Así que en Cristo él hizo una obra. Claro. Pero no fue quien lo hizo. El pecado tiene ahora que ser llevado hasta el que lo hizo. O sea, en última instancia, él es el que va a pagar por... El que hizo el pecado tiene que enfrentarlo. Oh, wow. Cristo pagó, pero no lo hizo. El que lo hizo tiene que finalmente responder. Wow. Yo pienso, pastor, que deberíamos tomar un momentito del próximo estudio para hablar acerca de eso, porque es algo bien interesante acerca de cuáles son los efectos del pecado. Gloria a Dios. Tenemos tiempo, así hemos terminado esta noche. Sí, hay tiempo. El próximo domingo y otros, ahí tenemos tiempo. Pero es algo interesante que sí yo he notado que el pecado degrada, es decir, cuando generalmente una gente viene a la iglesia y se bautiza, pero no solo se bautiza, sino que comienza a tener una relación con el Señor, nosotros vemos, yo he notado que hasta el aspecto de la cara le cambia. Al contrario, he visto el efecto también contrario de que cuando una gente va, que se sale de la iglesia y comienza a practicar su vida normal que hacía antes, entonces vuelve ese retroceso y nosotros lo vemos. Aquí tenemos un caso de un muchacho que se salió de la iglesia recientemente y anda por ahí como loco, a veces vocea por las calles hasta las 12 de la noche. Wow. Y el muchacho no se conoce. Usted le presenta una foto de él antes, él ahora, y yo no lo conocía. A mí me dijeron, para que tú sepas que es él, me dieron la descripción actual. Entonces cuando yo lo vi, lo conocí porque él no lo tenía ni siquiera registrado en la mente. Y me gustaría que nosotros tratáramos ese tema un poquito acerca de cuáles son los efectos del pecado en la persona que practica el pecado. Sí, la Biblia no dice del pecado, dice la paga del pecado es muerte. Entonces se predica, todos repiten y repiten de que Dios castigará y matará a la gente. Eso es un problema muy serio, esa creencia. Porque Dios no opera así. La gente ha creído muchas cosas, pero Dios no opera así. Santiago dice lo mismo que pasa con una mujer embarazada que da a luz. Santiago dice en el capítulo 1 que así es el pecado. Que el pecado, dice, da a luz la muerte. Pero el hecho porque nosotros seguimos caminando y vivos siendo pecadores, la gente entonces cree que hay dos clases de muerte. Cree que existe la muerte espiritual y la muerte física. Y que dice, sí, el pecado mata espiritualmente, pero físicamente no. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores y andan caminando. Sobre todo porque pesa tanto la doctrina de la pagana de la inmortalidad del alma en todo el mundo protestante. Recuerde que solo los adventistas, que somos como una gota de café en una piscina de leche comparado con el cristianismo. Solo nosotros creemos que el alma no es inmortal. Después ellos creen que el alma simplemente eso es intocable, que eso no muere. Y estamos rodeados de esa situación que ellos dicen, no, la muerte que la Biblia trata es espiritual, no es física, no es que elimina al individuo. Entonces ya tenemos toda esa situación, anda rondando por allá alrededor. Y el problema es de que ellos están equivocados. La muerte en la Biblia es morir, y morir es morir. ¿Ve? Y el pecado simplemente cuando dice que mata, está diciendo que muere, que mata. Entonces Santiago, ¿qué dice? Santiago capítulo 1 dice allí, dice, y el pecado una vez concebido da a luz la muerte.
¿Ve? El mismo caso cuando una mujer pare, o sea que no viene de afuera ninguna cosa, que la muerte no vienen a operarla, no vienen a ejecutarla, porque el pecado no opera así. El pecado produce la muerte. O sea, el impío simplemente morirá. Cristo le dijo a Satanás en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué dice? Si solo como pan, si solamente come pan, se va a morir. ¿Y pan qué es? Todo lo que es material que no sea lo espiritual. Eso es pan. Y dice, no vivirá, no solo de pan vivirá. ¿Qué le está diciendo? Que no vivirá. Pero las cosas están allí, pero la cultura pesa más que la Biblia y más que Dios. Y aunque las cosas se digan, la cultura no deja que se entienda. Que no sé. Después dicen, oh, pero eso estaba allí, ¿qué pasó? No es verdad que la cultura nos controla, nos pone a mí y no podemos ver. Pero si a la Biblia lo dice. Yo pastor, estudié sobre eso. Hay un efecto que en psicología se llama efecto Priming, que es que nos ayuda a concebir la realidad de forma imperceptible desde una información que ya nosotros almacenamos en el cerebro. O sea, por más que uno vea las cosas, ya uno tiene una idea preconcebida y interpreta todo a través de ese espejo, pero nosotros no nos damos cuenta. Bien, pues hay una noticia que te voy a dar, porque ya me ha explicado ese concepto en forma muy brillante. Grábate esto que te voy a decir, porque esto es muy importante. En la Biblia hay 2 mandamientos en Éxodo 20 que tratan de la idolatría. Yo quiero que se graben esto, aprovechando esta declaración de Mercedes. Grábenselo, por favor, porque esto nos va a ayudar mucho. Hay 2 mandamientos. El mandamiento dice, no tenga dioses delante de mí, ajenos. Y el otro dice, no te haga imagen. Pregúntele a la Biblia, ¿por qué hay 2 mandamientos tratando el mismo problema de la idolatría? Pregúntele. A la Biblia yo la manejo haciéndole preguntas. En vez de yo interpretar la Biblia, yo la escudriño. No acepto interpretación de las Escrituras. Nadie me diga, interprete y no me traiga interpretaciones. Tráigame escudriñar, hagámosle preguntas al texto. A ver, para que él suelte que lo que sale de allí es lo único que aceptamos. Y yo le pregunto al texto, ¿por qué tiene de 10 mandamientos 2 para tratar el mismo asunto de la idolatría? ¿Ven? ¿Qué es la respuesta que yo tuve? Lo indagué y de todo, porque me puse a eso a ver qué era. Y encontré que el segundo mandamiento trata acerca de la idolatría, acerca de dioses ajenos, acerca de dioses que la gente hace. Dioses falsos que la gente hace. El primer mandamiento no toca eso, porque ¿para qué 2 mandamientos tratando de los dioses falsos? El primer mandamiento, lo que Dios prohíbe, que a él lo conviertan en un Dios falso, a él. Cuando él dice Dios es ajeno delante de mí, en el original no dice delante de mí. En el original lo que dice es, no, conmigo no te haga un Dios. No me degrades en un Dios. No me vuelvas un Dios a mí. Los otros son dioses ajenos. Este no es un Dios ajeno. Este es a mí. Yo, a mí, tú no permitas que caiga en esa situación. La idolatría de los dioses falsos, toda tiene cura, toda tiene explicación. Usted puede probarle a la gente sin ninguna lucha de que los dioses falsos no funcionan. Son ideas, no tienen poder. Pero la idolatría de Dios no tiene cura. El que cae en esa no tiene cura. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque al quien tienes al Dios correcto. Y usted no puede probarle a la persona que tiene el Dios correcto que es falso, porque simplemente no es falso. Falsos son los dioses de un árbol. Eso usted no le cuesta trabajo. Mire, ese es un falso, ese árbol.
Esa estatua es un Dios falso. Ese animal, pero a Jehová, el Dios correcto, decir que es falso, no tiene cómo. Y la mente tiene ese poder que Mercedes describió. De elaborar sus plataformas para operar desde ellas con todo lo que ve. Y el primer mandamiento, Jehová Dios, está prohibiendo eso, porque eso solamente tiene poder para hacerlo. Y esa es la religión. La religión, el primer paso a la religión falsa es ese, que se consigue es primero operando con Dios, primero. Y cuando se cae allí, entonces que viene la degradación de la religión y cae en las otras cosas, lo dice Romanos capítulo 1. Pastor, ahí se puede decir es que como Caín, se puede poner ese de ejemplo, que Caín, como usted explicaba, Caín hizo todas las cosas que Dios le dijo, pero entonces le faltó una. Entonces se puede decir, se puede tomar ese ejemplo, pastor. Ese ejemplo se puede tomar un poquito, pero no mucho, porque Caín nunca creyó que Dios, Dios no era el Dios que era. Porque la Biblia dice, la misma Biblia, que Caín se presentó delante de Jehová, el mismo que se presentó a Abel. Caín no sufrió mucho de ese problema. El problema de Caín era otro. El problema de Caín era que Caín lo que quería era hacerle de un tipo de secuestro, de obligarlo a que le sacralice su proyecto. Yo quiero hacer un proyecto que sea de mi factura y yo necesito que tú le pongas tu sello. Esa es la operación del anticristo, que el anticristo es así que opera, que hace su cosa a su manera, necesita hacer un proyecto que tenga su nombre y va delante de Dios para que Dios le ponga el sello. Pero para usted poder entender esto, tiene que más bien leerse a Evangelio de San Juan, capítulo 2, capítulo 16, 2 y 3. ¿Tiene una Biblia allí? Sí, sí. Léame Evangelio de San Juan 16, 2 y 3. San Juan. San Juan 16. Versículo 2 y 3. Pastor, yo creo que ya con esos dos versículos deberíamos dejarlo acá y solo 9:31. Y como ustedes digan, como ustedes digan, yo no tengo sobre el tiempo, no. Ustedes son los que mandan. Ya lo tengo. Dice, sí. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mira lo que está diciendo, que hay personas que harán cosas, incluso matar, pensando que rinde servicio a Dios, y no conocen al Padre ni a mí. Entonces tenemos a Dios y al Padre y a mí. Son dos cosas diferentes. Ellos operan con Dios, pero no con el Padre y conmigo. Ellos piensan que rinden servicio y por eso matan. Así que ese es un dato muy bueno con respecto a si Dios mata o no. Porque la gente que mata y que tiene un Dios que mata es porque ellos han fabricado, consiguieron un Dios así. Lo consiguieron de algún lado. Pero Cristo dice, no conocen al Padre ni a mí, porque nosotros no operamos con ese tipo de cosas, de matar. Pero lo importante del versículo es que dice que ellos piensan que rinden servicio y no conocen al Padre. Ese es un cuadro muy bueno para entender la situación. Entonces, Mercedes explicó la situación. Escuche bien este concepto. Existe el concepto siguiente, escuche esto, grábese y con esto termino. Existe el concepto en la Biblia y en la religión del hombre creado a imagen de Dios. El hombre creado a imagen de Dios. Dios dijo, haremos al hombre creado en nuestra imagen, nuestra semejanza. Y el otro concepto es de Dios creado a imagen del hombre. Dios creado a imagen del hombre. Sabemos con esos dos conceptos
que ahí es que opera el primer mandamiento. Y el primer mandamiento, eso es el problema. El deterioro de la religión viene cuando las personas operan con Dios, pero la mente tiene poder para rediseñarlo. Y cuando eso pasa, ahora Jehová es un producto humano. Y así que ha operado la religión en casi todo el tiempo, y es la causa del problema, de los problemas religiosos. Dios Jehová, un producto humano, porque la mente tiene poder para reproducir. Así que una feliz noche tengan todos. Los felicito porque ustedes sacan tiempo para estudiar. Abrazos, lo quiero, bendiciones. Tengan una feliz noche y nos vemos el próximo domingo. Amén. Pastor, despídanos en oración, por favor. Oremos. Padre, grande es tu misericordia. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad. Gracias por el espíritu de los hermanos de estudiar, investigar, invertir tiempo. Cuídanos en esta noche, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuál es la tarea? La tarea es, ahora mire bien, empápese de Levítico 16, empápese de la obra de los sacerdotes y la del sumo sacerdote. Bien, ¿cuál es la obra de la expiación, de la limpieza del santuario? Porque eso es nuestra iglesia, eso es nuestro periodo. Amén. Ok, muy bien. Hermana Mercedes, necesito su información para compartirle la convención, por favor, cuando terminemos. Ok, mi teléfono. Sí. ¿Puede anotarlo? 829. Sí. Sigue. Perdón, dame un segundito.